En otras palabras, el pasado comienza con la desaparición del futuro. Y en esta tranquilidad, el yo pensante se afirma a sí mismo. Pero esta solo se da cuando todo llega a su fin, cuando el devenir, en cuyo proceso el ser se despliega y desarrolla, se ha detenido, pues la intranquilidad es el terreno del ser. Coire. Es el precio pagado por la vida, igual que la muerte, o más bien la anticipación de la muerte es el precio pagado por la tranquilidad, y la intranquilidad de la vida no tiene su origen en la contemplación del cosmos o de la historia. No es el efecto de un movimiento exterior, el movimiento incesante de las cosas o los inagotables altibajos de los destinos humanos. Está localizada en y es engendrada por el espíritu humano, lo que posteriormente, en el pensamiento existencialista, llegó a ser la idea de autoproducción del espíritu humano, figura en Hegel como autoconstitución del tiempo. Coire. El hombre no solo es temporal, él es el tiempo. Sin él podría existir el movimiento y el desplazamiento, pero no habría tiempo. Tampoco podría haber tiempo si el espíritu humano estuviera equipado solo para pensar, para reflexionar sobre lo dado, sobre lo que es tal como es, y no puede ser de otra forma. En este caso, el hombre viviría mentalmente en un eterno presente. Sería incapaz de darse cuenta de que él mismo una vez no fue y de que un día dejará de ser. Esto es, sería incapaz de comprender lo que para él significa existir. A raíz de entender que el espíritu humano produce el tiempo, nace la otra identificación hegeliana más evidente entre lógica e historia, identificación que constituye, como subrayó León Brunswick hace ya mucho tiempo, uno de los pilares esenciales de su sistema. Coire. Pero en Hegel, el espíritu produce el tiempo solo en virtud de la voluntad, su órgano del futuro, y el futuro en este enfoque es también la fuente del pasado, en la medida en que es mentalmente engendrado por la anticipación, en el espíritu, de un segundo futuro, cuando el yo seré inmediato se tornará un yo apresido. En este esquema el pasado es producido por el futuro, y el pensamiento que contempla el pasado es el resultado de la voluntad, ya que la voluntad, en último extremo, anticipa la frustración postrera de los proyectos de la voluntad, la muerte. Ellos también un día habrán sido. Es interesante destacar que Heidegger afirma también: el pasado, el habiendo sido, tiene en cierto sentido su origen en el futuro. En Hegel, el hombre no se distingue de las otras especies animales por su cualidad de animal rationale, sino por ser la única criatura viva que sabe de su propia muerte. En esta cima de la anticipación del yo volente, el yo pensante se constituye a sí mismo. En la anticipación de la muerte, los proyectos de la voluntad adoptan la apariencia de un pasado anticipado y como tales pueden ser objeto de la reflexión. Y en este sentido, Hegel sostiene que sólo el espíritu que no ignora la muerte
hace capaz al hombre de dominar la muerte, de permanecer y mantenerse a sí mismo en ella. Coiré. En la terminología de Coiré, en el momento en que el espíritu se enfrenta con su propio fin, el incesante movimiento de la dialéctica temporal queda detenido y el tiempo se ha realizado a sí mismo. Este tiempo realizado cae natural y plenamente en el pasado, lo cual significa que el futuro ha perdido su poder sobre él y que está listo para el presente duradero del yo pensante. Y así resulta que el verdadero ser del futuro va a ser el ahora. Coiré. Pero en Hegel este nunc stans ya no es temporal, es un nunc aeternitatis, ya que para él la quinta esencia de la naturaleza del tiempo es también la eternidad, la imagen de la eternidad platónica entendida como el eterno movimiento del espíritu. Coiré. El tiempo mismo es eterno en la unión del presente, futuro y pretérito. Coiré. Simplifiquemos. Si existe algo así como la vida del espíritu, se debe a su órgano del futuro y a la inquietud que produce. Si existe algo así como la vida del espíritu, se debe a la muerte, la cual, presentida como un final absoluto, interrumpe la voluntad y transforma el futuro en un pasado anticipado, los proyectos de la voluntad en objetos de pensamiento y las expectativas del alma en un recuerdo anticipado. Resumida e hipersimplificada de este modo, la doctrina de Hegel suena tan moderna. La primacía del futuro en sus especulaciones sobre el tiempo, también armonizada con la fe dogmática de su siglo en el progreso y su paso del pensamiento a la voluntad y de nuevo al pensamiento, resulta una tan ingeniosa solución del problema de los filósofos modernos de cómo reconciliarse con la tradición de un modo aceptable para la edad moderna, que nos sentimos tentados a considerar el edificio hegeliano como una auténtica contribución a los problemas del yo polente y a dejarlo ahí. Sin embargo, en sus especulaciones sobre el tiempo, Hegel tiene un extraño predecesor al que nada le hubiera resultado más ajeno que la noción de progreso, y nada menos interesante que descubrir una ley que gobierne los acontecimientos históricos. Este predecesor es Plotino. Él sostiene también que el espíritu humano, el alma humana, Sige, origina el tiempo. El tiempo es engendrado por la naturaleza sobreactiva del alma. Polipragmon, un término que sugiere entrometerse. Anhelante de futura inmortalidad, busca más allá de su presente estadio y por ello continuamente se mueve hacia un siguiente y un después y hacia lo que no es lo mismo sino algo más y más tarde de nuevo algo más. Y al hacer esto recorremos un largo trecho de nuestro viaje hacia nuestra eternidad futura y construimos el tiempo, la imagen de eternidad. De este modo, el tiempo es la vida del alma, puesto que el desplegarse de la vida implica tiempo. El alma produce conjuntamente con su actividad la sucesión del tiempo en forma de pensamiento discursivo, cuya discursividad corresponde al movimiento del alma al pasar de un modo de ser a otro. De ahí que el tiempo no sea algo que acompaña el alma, sino algo que es en ella y con ella. En otras palabras, para Plotino, así como para Hegel, el tiempo es engendrado por la innata inquietud del espíritu, por su desplegarse hacia el futuro, por sus proyectos y su negación del estado presente,
y en ambos casos la verdadera realización del tiempo es la eternidad, o en términos seculares, hablando existencialmente, el desplazamiento del espíritu desde la voluntad hacia el pensamiento. Sea como fuere, hay muchos pasajes en Hegel que indican que su filosofía está menos inspirada por las obras de sus predecesores, es menos una reacción a sus opiniones, menos un intento de resolver problemas de la metafísica, en pocas palabras, menos libresca que los sistemas de casi todos los filósofos posclásicos, y no sólo de los que vivieron antes que él, sino también de los que le sucedieron. En los últimos tiempos, esta peculiaridad ha sido reconocida con frecuencia. Hegel, al construir una historia secuencial de la filosofía que se correspondiera con la historia de los hechos, de la política, algo verdaderamente desconocido con anterioridad, rompió realmente con la tradición. Fue el primer gran pensador en tomar en serio la historia, es decir, en ver que ésta entraña verdad. El reino de los asuntos humanos, en el que todo lo que es debe su existencia al hombre o a los hombres, nunca había sido considerado de este modo por un filósofo. Y el cambio se debió a un acontecimiento, la Revolución Francesa. La Revolución, admite Hegel, pudo haber sacado su primer impulso de la filosofía, pero su significado histórico universal consiste en que por primera vez el hombre osó cambiarlo todo, osó apoyarse en su cabeza y su pensamiento, edificando la realidad conforme al mismo.